Queipuy, tengo 24 años, soy huelquén de la comunidad de Temuco-Icuy tradicional y también de la Alianza Territorial Mapuche. Llevo al cargo de ambas, de la comunidad y de la alianza durante 5 años ya. Los últimos 7 u 8 meses ha sido sumamente complicado, y quiero decirlo de esta forma, y complicado en el sentido personal, también público, tanto de mi comunidad como de mi pueblo-nación, ya que represento un porcentaje bien alto de la población mapuche. Quiero hablar y quiero ser sumamente breve por el hecho de que, independientemente del fallo que tenga la Corte, quiero dar mi versión. El 25 de mayo, un día normal para mí, con una falla mecánica de mi vehículo, estoy en el taller de Ercilla, un taller que se llama Vulcanización Cerda. No recuerdo exactamente la hora en donde uno de mis integrantes de mi comunidad me llama por teléfono. Nosotros conocemos al cabo Castillo, al cabo Oliva, y así un sinfín de civiles del servicio de inteligencia que están siempre infiltrándose al interior de nuestras comunidades, también como a la PDI, por ejemplo. Y algunos excepcionales, fuerzas especiales o gente del GOPE, que hemos tenido interlocución, ya sea por los allanamientos, por las detenciones por sorpresa y por muchos delitos, entre comillas, que nos imputa el Ministerio Público casi todos los años de nuestras vidas, cumpliendo mayoría de edad. Entonces, recibo este llamado y me dicen con estas palabras: anda Oliva y anda Castillo en el ex Punto Alaska, cerca de la casa de tu tía. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que pasa? Están agarrando el caballo y el potrillo de tu tía. Yo le digo, perfecto. Me salgo del taller, terminando la pana mecánica, ni siquiera me precipité a decirle al mecánico que se apurara, ¿no? Terminé, salí en dirección a la comunidad Capiñancucheo, que corta, en este caso a Montenegro, ¿cierto? Que corta, y llega al camino de Quicheregua, a 1 kilómetro de Montenegro a La Romana. Me encuentro de casualidad con 2 de integrantes de mi comunidad, que es Luis Marillán y su esposa, ¿cierto? Marisa, a un costado izquierdo de nuestras tierras, que es de la comunidad hoy día que se recuperó en el 2002. Freno el auto, los llamo, había demasiado barro, yo andaba limpio en ese día, andaba en la ciudad. Vuelvo hacia atrás, llego al cruce entre Montenegro y La Romana y les pregunto qué andan haciendo. Me dicen no, y esto fue en Mapudungun. Nosotros nos comunicamos, hablamos y todos los días en Mapudungun. Y me dice textualmente en castellano. ¿Y por qué yo declaro castellano? Porque quiero ser fluido en el tema de decirlo. Le digo, ¿qué andan haciendo? Andan buscando nuestro animal. En Montenegro, en La Romana, no hay ningún tipo de cerco, ¿ya? Entonces los animales, y yo le digo a la, porque por el lado en el cual yo ingreso se ve perfectamente la parte trasera de Montenegro, y le digo, detrás de Montenegro están todos animales. Y le pregunté y le digo, ¿no han visto los caballos? Le sacaron los caballos a mi tía y los ando buscando. Y miro, efectivamente, si hay rastro en el cruce, miro rápidamente y me dicen que no. Ellos regresan y yo regreso al auto. Sigo mi camino, yo iba en dirección a la casa de mi tía, solamente me fui por ese camino si veía a estos caballos transitar por ahí. No es que una intuición de mapuche y rastreador, porque solo es rastreador de animales. Sigo en el vehículo, miro al interior de Montenegro, hay 2 caballeros amarrados atrás de una ruma de leña, me bajo del auto, freno rodadamente, eso es verdad, freno rodadamente, desciendo del auto, una cámara Olympus que tengo, la enciendo y sale uno de los oficiales de carabineros que estaba al interior. Uno, había más, y estaba Castillo a la vez al interior de la garita de vigilancia. En ningún momento salieron 3, solamente salió uno, nos entrevistamos. Nunca suelo levantar la voz ni nada, sé perfectamente el cargo político que tengo y no me voy a arriesgar, y es lo que he hecho durante estos 5 años.
de persecución, hostigamiento por parte del servicio de inteligencia, es no pisar el palito que yo mismo me propuesto. No cometo márgenes de error de ese tipo. Me entrevisto con Carabineros, le explico y le digo, en ningún momento digo que los animales son míos, le digo, esos animales pertenecen a la comunidad y me gustaría que me los entregara. Me explica que no, que están bajo custodia, de que ellos que vendrían viajando los dueños al lugar, porque estos estarían fuera vigilados. Le solicito un favor, si podría yo sacar fotografías sobre los animales que están al interior. Me dice que del portón para adentro no puedo pasar. Perfecto, ingreso al auto, me retiro, voy en dirección a la casa de mi tía, que ya nos habíamos contactado por teléfono anteriormente. Le pido que ella baje del cerro nomás, que los caballos estaban en La Romana, en Montenegro, perdón, y que yo iba a ir a entrevistarme con ella. Del camino de Montenegro a la casa de mi tía hay alrededor de 4 kilómetros, en pésimas condiciones. No un camino que se pueda correr como en el que venía anteriormente, que tiene una capa de más de 15 centímetros de altura de un buen cierto ripiado. No es la misma condición. Y en ese tiempo hay que poner 4x4 para poder pasar en esos terrenos. Llego a la casa de mi tía y le explico más o menos el sentido. 20 a 30 minutos conversando con ella. Regreso por el camino de tierra nuevamente que hay a lo derecho, poniendo mucho cuidado por el hecho del resbaladizo del suelo. Suelo resbalarme en un sector, quedo a una distancia de medio metro de un pino, me bajo del auto, adelante mío, en ese tiempo estaba cerreando don Bernardo, un señor de aquí de Angol, ¿cierto? Madera de ciprés, que es la misma comunidad, y yo mismo le había vendido, ¿cierto? Y procedo a conectar las 4x4, me retrocedo, salgo a un camino ripiado, vuelvo a desconectar las 4x4 y regreso a mi casa. Y me mantengo toda la tarde en ese lugar, ¿ya? Y lo otro que quiero dejar en claro, de que en todo momento la policía y el mismo fiscal han jugado con la geografía de nuestro terreno. Alaska tiene 2000 hectáreas de tierra y en ningún momento, ¿cierto?, de lo que ellos dicen, como nosotros decimos el filo, o ellos dicen la cordonada, se puede divisar a un animal al lugar que estaba. Y en ningún momento el animal estaba en la zona alta de Alaska. Estaba donde alguna vez estuvo instalado el campamento militar, ¿cierto?, que es una zona sumamente baja y es una vega que está perfectamente bien cerrada. Es un lugar donde el pastizal crece y se puede alimentar un buen ganado, ¿ya? Entonces, en todo momento no se puede divisar por el hecho que está en un bajo y el que conoce ese terreno está lleno de plantaciones de pino de alrededor de 10 metros de altura. Entonces, solamente yo quiero, y doy mi versión por el hecho de que hoy día se me ha querido imputar, yo lo digo francamente en este tribunal, por el hecho que un día 23, yo lo recuerdo perfectamente, allanan la comunidad de Temucuicui después de un anuncio que nosotros habíamos hecho y que principalmente yo lo hago como vocero de la Temucuicui y de la Alianza Territorial Mapuche, que íbamos a retomar movilizaciones en el tema reivindicativo territorial. Doy un día, 2 días antes del allanamiento, doy esa declaración. Pasa un día, al segundo día allanan violentamente con 150 efectivos mi comunidad. Se equivocan de casa, allanan la casa de mi tía, que es Laura Quiripul, y el mismo fiscal Luis Chamorro sale diciendo por los medios de comunicación de que solamente se le iba a notificar a Mijael Carbones Quiripul y él no habría repelido y por eso no lo habíamos podido notificar. Con 150 efectivos, cuando yo viajo todos los días de la semana a la ciudad de Ercilla, y si no estoy en Temuco, y si no estoy en Santiago, y así mismo en esos meses había salido fuera del país. Al tercer día después, yo estoy en un Machitún, viajo a la 8ª región, regreso de la 8ª región, estoy en Victoria, me entrevisto con mi abogado en un momento en la avenida de Ercilla y llega policía fuertemente armada, en donde inmediatamente apuntaron con revólveres,
¿cierto?, de servicio, y yo decido no enfrentar en ese momento a Carabineros, sino que decido salir de la comunidad, porque eso fue, eso, salir de Ercilla, internarme en la comunidad y después por mis propios medios entregarme al tribunal para tener un debido proceso. Porque si no, hoy día, en esta audiencia, yo estaría en calidad de detenido, ¿cierto?, en la cárcel y no en mi comunidad como lo estoy haciendo de esta forma. Solamente quiero advertir de mis palabras los hechos que hoy día se me imputan. No, hoy día nosotros tenemos que ser claros. Yo voy a ser sumamente claro. Tengo todavía 2 caballos en mi casa. Una va a parir este mes. Y tengo un potrillo nuevo que compré que tiene 1 año 8 meses y que tiene en una de sus patas una media luna, lo mismo que dice el fiscal. Tengo un caballo similar y lo único que cambia es que la mano derecha también es blanca. Entonces la similitud de caballeros, o sea, nosotros somos gente de campo, o sea, no tenemos por qué escondernos. Nosotros negociamos esporádicamente todo el tiempo y lo estamos haciendo sin papeles, o sea, nosotros vamos y tenemos que ser claros, o sea, no nos acomoda el sistema Winca. Y el sistema Winca nos tiene sometidos a muchas obligaciones. Y esas obligaciones, lamentablemente, las comunidades no son válidas porque nosotros no nos vemos hoy día representados por un sistema que solamente ha buscado estigmatizar y eliminar, ¿cierto?, a la cultura real que tenemos nosotros, que es el pueblo. Entonces, yo no sé si me he olvidado de algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo en donde me he visto muy afectado y muy dolido por la situación que estoy viviendo. No he podido estar tranquilamente en mi comunidad. Son 7, 8 meses de arresto, lo cual pasé arresto domiciliario total. Hoy día puedo viajar a 2 comunas, que es Ercilla y Acoyipulli. No puedo seguir desempeñando mi vocería como corresponde. Hemos tenido un montón de aristas dentro de esto, ya un proceso sumamente fuerte, y hoy día me veo en la obligación de decir que ese poderoso movimiento que nosotros llevamos hacia adelante tenía que ser frenado. Y tenía que ser frenado de alguna forma. ¿Cómo? Encapsulándonos en un tema judicial, y por qué no decirlo, en un tema abigeato, que es cierto que no es tan político, que llamémoslo de esa forma, en donde la opinión pública va a poner su ojo sobre un huelquén y el mapuche que está siendo acusado de abigeato, como los hermanos que son acusados de violencia. O sea, son cosas que hoy día para nosotros como pueblo mapuche lo encontramos y lo repudiamos. Entonces, en mi calidad de huelquén, no tan solo de Mijail Carbonequito, sino que uno de los representantes del pueblo mapuche, hoy día situado en un tribunal, dando la cara, y en ningún momento escondiendo, y he mantenido la tranquilidad y he respetado los márgenes que se me han puesto para poder enfrentar al tribunal después de tantos meses. Solamente quiero agregar eso. Muchas gracias por escucharme, y esa es la versión que no quise dar al principio por el hecho de que hoy día quería escuchar la versión de Carabineros antes y también la versión de mi defensa, para poder decir la objetividad, ¿cierto?, que tiene la acusación de parte del Ministerio en mi contra, del cual yo hoy día no acepto y rechazo con toda mi fuerza de que no soy un ladrón y que no he atentado contra la vida de nadie. O sea, en mis declaraciones, en todo el tiempo de Huelquén, me he opuesto al atento de la vida de cualquier ser humano. Eso, muchas gracias.